Gracias amigos por continuar con nosotros en nuestro programa del Libro de Cielo, volumen 14, y les damos la bienvenida el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Albi Carreón, y damos comienzo. Es la lectura 14.5 de febrero 21 de 1922. El amor hace morir y vivir continuamente. Continuando mi habitual estado, mi siempre adorable Jesús, al venir me ha dicho: Hija mía, mi amor por la criatura me hacía morir a cada instante. La naturaleza del verdadero amor es morir y vivir continuamente por la persona amada. El amor de quererla consigo le hace sentir la muerte, le procura un martirio, tal vez de los más dolorosos y prolongados, pero el mismo amor, más fuerte que la misma muerte, en el mismo instante que muere le da vida. ¿Pero para hacer qué cosa? Para dar vida a la persona amada y formar con ella una sola vida. Aquellas llamas tienen virtud de consumir una vida para fundirla en la otra. Es propiamente esta la virtud de mi amor, hacerme morir y de mi consumación formar tantas semillas para ponerlas en los corazones de todas las criaturas, para hacerme resurgir de nuevo y formar con ellas una sola vida conmigo. Ahora... Espérame, esta parte es, el amor es en Dios, es lo que nos va a dar esta posibilidad de vida divina. El amor en nosotros es lo que nos va a dar la posibilidad de morir y de recibir esa vida. Porque el amor de Dios puede ser todo lo grande que sea, todo lo potente que sea, pero si la criatura no está preparada para recibirlo, definitivamente no hay posibilidades de desarrollo de esa semilla, de esa vida divina. Y la única posibilidad de estar preparado es convertirnos en amor. El amor en él da muerte para dar vida. El amor en nosotros nos decide a morir a nosotros para recibir la vida, ¿no? Entonces, él muere, o sea, su amor siente la muerte para dar vida. Y nosotros sentimos la muerte para recibir la vida. Así que si no es por medio del amor, definitivamente no hay forma de poder tener ninguna posibilidad de llegar a esto. Podemos tener todas las virtudes que queramos, podemos tener todas las acciones, todas las cosas externas hechas para Dios. Eso no es suficiente para recibir la vida divina, porque lo que se necesita es el total desapego, el quitarnos todo, incluso las virtudes. Y por eso dice que tenemos que estar anclados a su pasión para poder tener esta vida divina, porque pues es esa muerte de la que dice que hay que morir para vivir. Así es. Y algo, perdón. No. Y que en varias lecturas él dice pues que mientras más lo ame la criatura y más amor tenga, como usted dice, que se convierta en amor, es como él toma más en cuenta cualquier sacrificio, por pequeño que sea. Puede ser un sacrificio muy grande, pero si no es por amor a él completamente, él lo ve como algo ajeno, ¿no? Como algo ajeno. Así es. Y ahorita dije algo que yo creo que es conveniente aclarar. Dije que todas las virtudes y todo lo que podamos hacer de obras externas no nos preparan para esto, ¿no? En algunas ocasiones, o sea, hemos hablado, incluso últimamente hemos hablado sobre que para llegar a vivir en la divina voluntad es necesario el estar habituado a la voluntad querida y a la voluntad ordenada de Dios. Y no hay forma de estar habituado a estas dos voluntades más que por medio de las virtudes, y de las virtudes heroicas. ¿Sí? No sé si se entiende. Pero para cumplir los mandamientos al pie de la letra, se necesita la virtud llevada al grado heroico. No se puede cumplir la ley
si no se tienen las virtudes en esa medida. Pero una vez teniendo estas virtudes en grado heroico, el gravísimo problema para poder pasar a la divina voluntad es que necesitamos renunciar a esas virtudes. Ajá. Y digo gravísimo problema porque nos habituamos y ahora nuestra voluntad ya es virtuosa. Y siente que por medio de esa virtud se ha acercado a Dios, siente que por medio de esas virtudes ahora está más cerca de Él y Dios se acerca, le da más dones, más gracias, todo. Entonces, el hacer entender que eso se necesitó para estar dispuesto a recibir la divina voluntad, pero que es necesario quitarlo, tremendo. Sí. Debemos de llevar las virtudes a ser virtudes heroicas y después quitarnos la virtud, pero no lo heroico. Bueno, exacto, no lo heroico. Pero ya desde otra forma. Así, y este es el proceso que lleva Luisa. Luisa lleva el proceso desde el inicio hasta el libro 10. Es el ejercicio de las virtudes enfocadas a la divina voluntad. Porque le va hablando de la divina voluntad, pero la lleva por el camino de la virtud. Y cuando llega en el libro 11 es cuando le dice, bueno, todo esto, de acuerdo, muy bien, tenía una finalidad, ¿de acuerdo? Una finalidad que era completar en Luisa todos los actos de santidad humana que el Padre había pedido. Esa era como la primera finalidad de llevarla ahí. Y después de prepararla, habituarla a estar cumpliendo siempre la voluntad de Dios y cumpliendo la voluntad de Dios querida también. Pero en el momento que llega al libro 11 es cuando le dice, bueno, es que ahora vamos a cambiar. Ahora tienes que renunciar a todo, incluso a tus virtudes. Y ese es como diríamos, el obstáculo más grande que existe para llegar a vivir en esta divina voluntad. Que nos habituamos tanto a ellas, nos sentimos tan agraciados por Dios por haber llegado a esto, que no concebimos que Dios nos quiera pedir el quitarnos eso. Doctor, y también así como Luisa tuvo que cumplir con las virtudes al principio, ¿así le pide a la criatura que cumpla al principio o a la criatura es diferente? Todo lo de Luisa, absolutamente todo lo de Luisa es para nosotros, si queremos llegar a vivir en la divina voluntad. O sea que sí tenemos que cumplir al principio con las virtudes. Por eso, en el libro 30, le dice Jesús a Luisa, le dice, para que el alma llegue, bueno, está hablando de las 4 formas de actuar de su voluntad. Y le dice, le habla de la voluntad querida y de la voluntad ordenada. Y luego le va a hablar de la voluntad obrante, que es esto del reino, y le dice, pero para que el alma llegue a esto, necesita estar habituada a la voluntad querida y a la voluntad ordenada. ¿Qué quiere decir habituado? Sí, que ya lo haga acostumbrado. Acostumbrado. Que ya lo tengas como algo tuyo. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ya no cueste trabajo, ya cumplir con que todo ya eso. Tengas las virtudes en posesión tuya. Que ya las practiques, y digo en forma heroica, porque para cumplir los mandamientos se necesita forma heroica. Por ejemplo, sé casto. Órale. Sí. La castidad, los santos a veces la lograban flagelándose, la lograban aventándose desnudos en la nieve o aventándose a revolcarse entre espinas para doblegar el estímulo de la carne. Perdón, eso es heroico. Ahora nosotros, por medio del amor, porque ese es el punto clave de todo esto,
Para el alma que quiere llegar a vivir en la divina voluntad, el amor es el motor. Entonces, por amor, en la medida que nos enamoremos de Jesús, es en la medida en la que vas a poder quitar todo lo demás sin llegar a los extremos que se llegaron en la antigüedad. Y eso no quiere decir que los santos no hayan amado a Jesús, por favor que se entienda. Pero ahora es un amor que es doble, porque es la criatura dirigiéndose hacia la divina voluntad. Y si leemos los primeros 10 libros de Luisa, vamos a ver que así es. Ella ansiaba llegar a vivir. Pero ese movimiento, Jesús dice que cada vez que la criatura hace un acto enfocado hacia su voluntad hace un acto enfocado hacia la criatura, o un paso. La criatura da un paso hacia Dios y Dios da un paso hacia la criatura. O sea que Dios va ayudando a la criatura a llegar a este punto de amor total, en que ya el sacrificio de las virtudes, para el ejercicio de las virtudes, ya no es prácticamente un problema. El problema es ahora quítatelas. Exacto. Ese es el problema. Ese es el problema. Seguimos. Ahora, también tú puedes morir quién sabe cuántas veces por amor mío. Y tal vez a cada instante. Cada vez que me quieres ver y no me ves, tu voluntad siente la muerte de mi privación. Pero en realidad, porque no viéndome, tu voluntad muere porque no encuentra la vida que busca. Pero después de que en ese acto se ha consumado, yo renazco en ti y tú en mí, y reencuentras así la vida querida por ti. Pero para volver de nuevo a morir para vivir en mí, así también si me deseas. Tu deseo no satisfecho siente la muerte, pero haciéndome ver, encuentra nuevamente su vida. Y así tu amor, tu inteligencia, tu corazón, pueden estar en continuo acto de morir y vivir por mí. Si lo he hecho yo por ti, es justo que tú lo hagas por mí. Esto es también, creo que es lógico, ¿no? Si Jesús, siendo quien es, lo hace por nosotros, que en realidad, o sea, nosotros somos los más, ¿cómo diríamos? Los más afortunados, que no lo hagamos nosotros por conseguirlo a Él, resulta absurdo, ¿no? Claro. Sí. Pero qué difícil es, por ejemplo, voy a poner ejemplos así burdos. Alguien tiene obsesión por comprar determinados artículos. No sé, puede ser ropa, puede ser carros, puede ser artículos de sonido, aparatos de sonido, algo. Y tiene esa obsesión y continuamente está comprando, compra relojes, compra lo que sea. Y cada vez que sale algo nuevo lo quiere tener. A esa persona díganle, cuando tenga el deseo, no lo compres. Perdón, pero eso se necesita realmente todo un esfuerzo inmenso para quitarse cosas tan sencillas como eso. Claro. Que son las cosas materiales, las cosas que quizás nos dicen que son las más sencillas. Y que a veces ni cuenta nos damos de que estamos siguiendo actos de nuestra voluntad. ¿Sí? Sí. Ahora, eso traspásalo a la parte moral, a los afectos. Te puso la cosa tremenda. Desapégate de tus hijos, desapégate de tu esposo, desapégate de tus amigos, Así es. desapégate de todo. Y ahí empieza cómo me desapego de mis hijos, ¿no? Pero, no quiere decir sepárate. Exacto. Sí, yo sé, desapégate. Desapégate. Así es. Y luego, ya que lo lograste, ahora viene lo peor. Desapégate de la parte espiritual. Sí, ahí está, pero tremendo. Sí, sí. Desapégate de tus virtudes. Sí. De tus costumbres religiosas, de tus rezos, Claro. de todo eso. No, es de veras enorme. Y esto es por lo que solamente el amor es lo que nos puede transformar. Claro. Porque aquí la voluntad humana no es capaz de llegar a eso. Así es. Y es lo que ahorita quería comentar, que creo que Jesús
nos va poniendo las cosas, nos va haciendo que nos enamoremos cada vez más y más y más y más de Él, que como usted dice, ya cualquier sacrificio, vamos, por tanto amor a Él, dices, está bien, lo que tú quieras está bien, pero para llegar a eso, pues se necesita enamorarse completamente de Él. Así es. Sí, pero en una lectura Jesús le dice a Luisa, tú disponte y yo haré que te enamores de mí. O sea que de Él viene el primer movimiento para nuestro enamoramiento de Él. Claro, y ese primer movimiento es este. O sea, el irnos dando sus verdades, porque cada verdad es una vida divina que se te muestra y que es una manifestación, es una epifanía de Dios en cada verdad de la divina voluntad, te avasalla totalmente. Sí. Porque se manifiesta por medio de la potencia, al ver lo que la divina voluntad puede llegar a ser. Se manifiesta por medio de la belleza, que también, o sea, a la hora que tú ves lo que la divina voluntad hace, lo que la divina voluntad es, te abruma. Amora, sí. Y te pone toda la belleza que conocemos totalmente fuera, ¿no? Y por último, o sea, es potencia, y por último el amor. Porque cuando observas todo aquello y observas que eso te lo quiere dar a ti como propiedad, esa es la manera en que Jesús te va orillando a amarlo. Y uno cae. Sí, uno cae. Sí. Es una expresión muy humana. Cayó, ya la agarré. O ya lo agarré. Tiene sus buenos modos Así es. Para hacernos caer. Bueno, seguimos con la siguiente, que es la 14:6 de febrero 24 de 1922. Nuestra cruz, sufrida en la voluntad de Dios, se hace tan grande como la de Jesús. Encontrándome en mi habitual estado, mi siempre adorable Jesús se hacía ver en el momento de tomar la cruz para ponerla sobre su santísimo hombro, y me ha dicho: Hija mía, cuando recibí la cruz la miré de arriba abajo para ver el lugar que tomaba en mi cruz cada alma, y entre tantas miré con más amor y puse atención especial a aquellas que habrían estado resignadas y habrían hecho vida en mi voluntad. Las miré y vi su cruz ancha y larga como la mía, porque mi voluntad suplía a lo que a su cruz le faltaba, y la alargaba y ensanchaba como la mía. Oh, cómo sobresalía tu cruz larga, larga por tantos años de cama, sufrida solo para cumplir mi voluntad. La mía era solo para cumplir la voluntad de mi Padre Celestial, la tuya para cumplir la mía. Una hacía honor a la otra, y como una y otra contenían la misma medida, se confundían juntas. Ahora, mi voluntad tiene la virtud de ablandar la dureza, de endulzar la amargura, de alargar y ensanchar las cosas pequeñas. Por eso cuando sentí la cruz sobre mi hombro, sentí también la suavidad, la dulzura de la cruz de las almas que habrían sufrido en mi querer. Mi corazón tuvo un respiro de alivio, y la suavidad de las cruces de ellas hizo adaptar la cruz sobre mi hombro, y se hundió tanto que me hizo una llaga profunda, y si bien me dio un dolor acerbo, sentí al mismo tiempo la suavidad y la dulzura de las almas que habrían sufrido en mi querer. Y como mi voluntad es eterna, su sufrir, sus reparaciones, sus actos, corrían en cada gota de mi sangre, corrían en cada llaga, en cada ofensa. Mi querer las hacía encontrarse como presentes a las ofensas pasadas. Desde que el primer hombre pecó, a las presentes y a las futuras, eran propiamente ellas las que me daban nuevamente los derechos de mi querer. Y yo, por amor de ellas, decretaba la redención. Y si los demás toman parte de ella, es por causa de estas que pueden hacerlo. No hay bien que yo conceda, ni en el cielo ni en la tierra, que no sea por causa de ellas.
Creo que aquí son dos cosas las que podríamos resaltar un poco de esta lectura, ¿no? Primero, que la cruz de cada uno de nosotros llega a ser de la misma medida que la cruz de Jesús. Sí, porque la completa. Así es. Eso me impactó. O sea, Dice que completa. en el momento en el que tú unes tu pequeña cruz a la de Él te da como tuya la de Él y monta su cruz en la tuya. Y entonces tu pequeña cruz se vuelve inmensa, se vuelve redentora. Eso es fabuloso, ¿no? Sí. Claro, para esto hay que entender lo que significa el sufrimiento y lo que significó el sufrimiento de Jesús, o sea, en toda esta redención, o sea, cómo es que nos redime a través del sufrimiento, qué es lo que el sufrimiento implica en nosotros, que es la restitución al estado original, y que solamente por medio de la cruz podremos llegar prácticamente a vivir en la divina voluntad. Si no es la cruz, no, porque la cruz significa el sufrimiento de la renuncia a lo mío. Eso es lo primero. Lo segundo es esto último que dijo. Es apabullante. Si queremos leerlo un poquito antes. Dice, mi querer las hacía encontrarse como presentes a las ofensas pasadas, desde que el primer hombre pecó, a las presentes y a las futuras. O sea, está el alma que está viviendo en la divina voluntad, se encuentra presente en toda la familia humana, pero la familia humana que es pecadora, que ofende, que agrede a nuestro Señor, ¿sí? Dice, eran propiamente ellas las que me daban nuevamente los derechos de mi querer. Ese es otro punto, o sea, ellas son las que restituyen todo lo que todas las demás no le daban. Y yo, por amor de ellas, decretaba la redención. Primer punto, así contundente. Si no ha sido por estas almas, Jesús no viene a redimir. Y creo que eso también es muy lógico, porque si no hubiera habido almas en la divina voluntad, la finalidad de Dios se hubiera quedado trunca. Sí. Entonces, realmente es esta la finalidad. Si Él en su eternidad hubiera sabido que nadie iba a aceptar, no lo hace. Hasta ahí se acaba todo. Sí. Pero como hubo almas que sí querían, y entre ellas, María, nuestra madre, y Luisa, entonces, por medio de ellas decreta la redención, pero en Luisa estamos injertados todos. Sí. Así que también por nosotros se decreta la redención. Eso, sí, pues, perdón, pero... Y luego... Dice, y si los demás toman parte de ella, es por causa de estas que pueden hacerlo. Si las demás almas llegan a tomar parte de la redención, es por la medio de las almas que viven en la divina voluntad. Y esto nos explica aquella lectura en donde Jesús decía que si algún alma se llega a salvar, será siempre por mérito o por efecto de los actos de las criaturas que viven en su voluntad. Y aquí está, como el punto, ¿no? Exacto. Exactamente, porque no hay bien que yo conceda ni en el cielo ni en la tierra que no sea causa no, pero, de ellas, pero lo que acaba de leer ahorita Alejandro claro, eso es yo tremendo. Me acordé de un pasaje de la Biblia, pero a lo mejor no tiene nada que ver. No, pero a ver, ¿cuál es? Cuando no me acuerdo del pasaje, pero la mujer a la que le llega a pedir curación a Jesús y que le dice que no es para ella, y dice que los perritos comen las migajas de abajo. Entonces, aquí los que no viven en divina voluntad serían los perritos. Por eso no lo voy a decir. Se van a, no se ofendan, pero bueno, pues de alguna manera, lo que dijo es tremendo. Yo no sé si ¿cómo no? Si las almas llegan a hacer uso de la redención, a salvarse, es gracias
a las almas que viven en la divina voluntad, porque son las que están recibiendo todo el alimento, vamos a ponerlo ya en el ejemplo que pones. El alimento está destinado a estas almas que viven en la divina voluntad, no a los demás. Pero los demás comen de lo que se cae de la mesa de los que están recibiendo esto. Lo podemos acomodar perfectamente. O sea que sí queda ¿Sí? lo que acabas de decir. Pero suena soberbio. Por eso. Suena soberbio. Bueno, en realidad, o sea, lo que estamos leyendo son cosas que son... Parece una lectura muy rápida que la podemos pasar así de filo, como se dice. Pero está muy profunda. Pero si nos detenemos a ver lo que dijo, es tremendo, muy profunda, ¿no? Bueno, suena soberbio si yo digo que yo estoy en la divina voluntad, pero voy en camino. Entonces también estoy en las migajas yo ahorita. Estamos como perritos. Ahí estamos como perritos. Ahora sí dije perritos, no perros. Pero hay que subirnos a la silla. Claro. Bueno, y luego... Y luego dice, no hay bien que yo conceda, ni en el cielo ni en la tierra, que no sea por causa de ellas. Es también muy profundo, pues, muy fuerte, muy grande. Eso es como consecuencia de todo lo anterior, ¿no? Así que bueno, pues esta es la grandeza del alma que llega a vivir en la divina voluntad. Esto es lo que mueve a Dios a obrar todo lo que ha obrado y hacer todo lo que ha hecho con tal de tener su reino, con tal de tener esto. Esto es a lo que estamos destinados y es por lo que nos está pidiendo que renunciemos a lo nuestro, aunque sea santo. Sí. Aunque sea santo, porque ningún santo hasta ahora en voluntad humana ha podido hacer usufructo de esto. No es posible. Claro. Sí, porque no había. Y el alma que vive en la divina voluntad es el paraíso para Dios. Bueno, sí, ¿no? O sea, es ya como es el momento, es en donde Dios se encuentra a sí mismo, ¿no? Pero para toda la humanidad esto es porque de ahí tremendo. Sale. Claro. Si esto es lo último es... Bueno, ¿seguimos? Muy bien. Seguimos. Sí, la que sigue es cortita. 14-7 de febrero 26 de 1922. Jesús nos cubrió de bellezas en la redención. Estaba pensando en el gran bien que el bendito Jesús nos ha hecho con redimirnos, y Él toda bondad me ha dicho. Hija mía, yo creé a la criatura bella, noble, de origen eterno y divino, plena de felicidad y digna de mí. El pecado la derribó de esta altura y la hizo caer hasta el fondo. La desnobleció, la deformó y la volvió la criatura más infeliz, sin poder crecer, porque el pecado le impedía el crecimiento y la cubría de llagas, que daba horror el solo verla. Ahora, mi redención rescató a la criatura de la culpa y mi humanidad no hizo otra cosa que, como una tierna madre con su recién nacido, que no pudiendo tomar otro alimento para dar la vida a su bebé, se abre el seno, pone a su pecho a su niño y de su sangre convertida en leche, le suministra el alimento para darle la vida. Más que madre, mi humanidad se hizo abrir en sí misma, a golpes de látigo, tantos orificios, casi como tantos pechos que hacían salir ríos de sangre, para hacer que mis hijos, pegándose a ellos, pudieran chupar el alimento para recibir la vida y desarrollar su crecimiento. Y con mis llagas cubría su deformidad, y los volvía más bellos que al principio. Y si al crearlos los hice cielos tercísimos y nobles, en la redención los adorné tachonándolos con las estrellas brillantísimas de mis llagas para cubrir su fealdad y volverlos más bellos. En sus llagas y deformidad yo ponía los diamantes, las perlas, los brillantes de mis penas, para ocultar todos sus males y vestirlos con tal magnificencia
de superar el estado de su origen. Por eso con razón la Iglesia dice, feliz culpa, porque por la culpa vino la redención, y mi humanidad no solo los alimentó con su sangre, no solo los vistió con su misma persona, y los adornó con su misma belleza, sino que mis pechos están siempre llenos para alimentar a mis hijos. ¿Cuál no será la condena de aquellos que no quieren pegarse a ellas para recibir la vida y crecer, y para ser cubiertos en su deformidad? Que, bueno, es totalmente entendible todo lo que está diciendo. A mí me llama mucho la atención todo lo que Jesús nos da a través de la redención. Y siempre me ha causado mucha impresión, porque se supone que la parte del sufrimiento es como una extensión del amor, una manifestación del amor, que es el amor sufriente de Dios. Hace muchos años, o sea, cuando yo oí esto de parte de una persona, de José Luis Acuña, que decía que el amor sufriente no hubiera podido ser manifestado si no hubiera habido una redención, se me quedó muy, muy grabado, ¿no? Y me ha seguido dando muchas vueltas en la cabeza, y en realidad creo que es necesario el que Dios manifestara esta extensión de su amor, porque si no lo manifiesta hubieran sucedido dos cosas. Primero, Dios no hubiera podido externar todo lo que Él tiene, ¿sí? Cosa que no era como lógico, y sobre todo refiriéndose al amor. Y por otro lado, nosotros nos hubiéramos quedado sin todo esto que nos ha dado. O sea, no quedaríamos realmente a la altura de Él. En fin, no sé, simplemente decir, es una maravilla todo lo que el amor divino nos da, y que nos lo tiene que dar a través del sufrimiento. ¿Cómo nos hubiera podido cubrir con su sangre si no hubiera muerto? Claro. Si no hubiera sido flagelado. Sí. Y es algo que nos cuesta trabajo entender, por cómo hemos sido formados y hemos crecido de que el sufrimiento no es bueno y que nos tenemos que alejar del sufrimiento. Entonces, a la hora que nos encontramos con esto, no es fácil, pero a la hora que lo entendemos, bueno, ya cualquier sufrimiento nuestro es una bendición. Así es. ¿No? Porque estamos ahí estamos poniéndonos con Jesús, estamos recibiendo todo esto que nos deja, pero seguimos con ese cuestionamiento, ¿no? Sí, porque aquí hay dice, y los volvía más bellos que al principio. Claro. Pero el principio es el de Adán, ¿no? El de Adán. Entonces ya hay un plus. Es que en Adán no había amor sufriente. O sea, por eso decía yo que la manifestación del amor de Dios no estaba completa. O sea, Dios le pone a Adán todo lo que tenía, pero todavía no tenía el amor sufriente como acto. ¿Sí? Y aquí es algo que también, quizá algún día hagamos un programa sobre eso, porque es interesante. ¿Qué quiere decir que seamos iguales que Dios, a imagen y semejanza, cuando que Dios es conocedor del bien y del mal? Simplemente lo dejamos así. ¿Qué quiere decir? ¿Será necesario que el hombre llegue a conocer el mal? Pues posiblemente para ser a imagen y semejanza de Dios. Aunque no lo experimente, debe de conocerlo. Por eso. Pues está el dicho ese de nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Hasta que lo ve perdido. En fin, algún día quizás nos aventuremos a hablar de esto. Pues amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Alejandro. Gracias Alex. Gracias, doctor. Y pues, gracias a todos. Se nos termina nuestro tiempo.
Sí. Y aquí nos vemos en el próximo programa. Claro que sí. Y bueno, pues cuando suframos hay que alegrarnos, porque ahí está Jesús también dándonos su semejanza. Hasta luego, amigos.